Los verbos copulativos. Los verbos copulativos como ser, estar, parecer, semejar, quedarse, resultar, exigen un predicativo subjetivo obligatorio, PSO. ¿A qué llamamos predicativo subjetivo obligatorio? El predicativo es algo que se dice del núcleo del sujeto y que además está modificando como constituyente del predicado al verbo del predicado. Por eso se llama predicativo, porque habla directamente del núcleo del sujeto, modifica a la vez al verbo en el predicado, y obligatorio porque si no estuviera este predicativo, está cambiando el sentido de la oración. Vamos a ver entonces un tipo de verbos copulativos. Los verbos copulativos pueden llevar como núcleo del predicativo un adjetivo. Ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo podamos entender mejor. La tarde está silenciosa. Lo marcamos con corchete porque esta es la oración que vamos a analizar. ¿Cuál es el verbo de la oración? Está. Está. ¿Cuál es el sujeto? Pregunto. ¿Quién está? La tarde. Entonces la tarde es el sujeto expreso simple. Lo que quedó fuera del sujeto sería predicado verbal simple. Analizo en el sujeto cuál es el núcleo, sería tarde, y la modificador directo. Y ahora a mí me queda silenciosa. Como tengo el verbo copulativo estar, está conjugado, está, entonces me exige, ¿sí?, un predicativo. Lo que sigue ahí sería un predicativo. La palabra silenciosa es un adjetivo, como dijimos, que íbamos a dar el ejemplo. Entonces, esta silenciosa sería el predicativo subjetivo obligatorio. Y hago la prueba, fíjense, porque es un predicativo subjetivo obligatorio. Primero, porque pertenece a los verbos copulativos, al verbo copulativo estar, ¿no es cierto? Y luego hago esta prueba. Si yo saco la palabra silenciosa, no es lo mismo decir la tarde está que decir la tarde está silenciosa. Cambia completamente el sentido. Muy bien. Oración bimembro. Veamos ahora el ejemplo a continuación. Esteban se ha quedado dormido en la hamaca. Marcamos con corchete la oración que vamos a analizar. El verbo sería ha quedado. ¿Quién ha quedado? Este sería ha quedado, es una frase verbal, ¿sí? Esteban. Esteban es el sujeto. Lo que quedó fuera del sujeto es el predicado. Esteban sería el núcleo del sujeto. Continúo analizando. Tengo el se, que es un signo de cuasi reflejo. ¿Por qué se le llama signo de cuasi reflejo? Porque esta acción la realiza Esteban, y la realiza sobre sí mismo. No es que hizo quedar a otro, sino que él se quedó. Entonces, cuando la acción es realizada sobre sí mismo, entonces el se no cumple la función de un pronombre, sino que está cumpliendo la función de un signo de cuasi reflejo. Lo vamos a seguir explicando, no nos vamos a demorar mucho con eso. Entonces, ha quedado. Y entonces, ¿cómo se ha quedado? Dormido, pero este cómo no indica que sea de modo, sino que como es el verbo quedarse, eso significa que es un predicativo subjetivo obligatorio. No es lo mismo decir Esteban se ha quedado que Esteban se ha quedado dormido. Además, tengo el verbo quedarse
como verbo copulativo, entonces ya sé que lo que viene y que simula o pareciera ser un circunstancial de modo, en realidad, por estar a continuación de un verbo copulativo, es un predicativo subjetivo obligatorio. Bien, y después me queda el constituyente en la hamaca. Eso sí, igual que en la oración simple común, es un circunstancial del lugar, donde se ha quedado en la hamaca. Oración bimembre. Acabamos de ver cómo los verbos copulativos pueden llevar un predicativo subjetivo obligatorio que tengan un núcleo siendo un adjetivo. Ahora vamos a ver cómo los verbos copulativos pueden llevar como predicativo subjetivo obligatorio un sustantivo o una construcción sustantiva. Veamos los siguientes ejemplos. El primero: mis hijos son mi tesoro. Marcamos con corchete la oración que vamos a analizar. El verbo son, que viene del verbo ser, y el verbo ser, si usted lo recuerda, es uno de los verbos copulativos. ¿Quiénes son? Para encontrar el sujeto sería mis hijos. Mis hijos, sujeto expreso simple. Lo que quedó fuera del sujeto sería predicado verbal simple en este caso. Ahora seguimos analizando dentro del sujeto. Hijos sería el núcleo del sujeto y mis sería modificador directo. Y mi tesoro sería el predicativo subjetivo obligatorio. Hago la prueba de quitar el predicativo a ver si cambia el sentido de la oración y quedaría mis hijos son. Y con el predicativo mis hijos son mi tesoro. Son dos sentidos distintos, lo que confirma que es un predicativo subjetivo obligatorio, además de saber que el verbo son viene del verbo ser, que es un verbo copulativo. Oración bimembre. Veamos ahora la siguiente oración. Las cuerdas de la guitarra parecen un aullido humano. Esta es la oración que vamos a analizar. Entonces, el verbo es parecen, viene del verbo parecer, o sea que ya sabemos que es un verbo copulativo. ¿Quiénes parecen? Sería las cuerdas de la guitarra. Este es el sujeto expreso simple. Y lo que me queda fuera del sujeto sería el predicado verbal simple. Analizo dentro del sujeto cuál es el núcleo. Es la palabra cuerdas. Cuerdas es núcleo. Bien, las es modificador directo y de la guitarra sería modificador indirecto. Ahora analizo dentro del predicado. Tengo el verbo copulativo parecen. Quiere decir que lo que va a seguir a continuación es un predicativo subjetivo obligatorio. Hago la prueba. Las cuerdas de la guitarra parecen. Y las cuerdas de la guitarra parecen un aullido humano. Cambia completamente el sentido. Sé que es un verbo copulativo, por lo tanto, un aullido humano es un predicativo subjetivo obligatorio. Oración bimembre. Bien, hemos visto dos casos donde los verbos copulativos pueden llevar como predicativo subjetivo obligatorio un adjetivo y un sustantivo. Ahora vamos a ver cómo los verbos copulativos pueden llevar como predicativo una construcción con preposición y término o nexo comparativo y término. Ejemplo: los chicos están de fiesta. Marco con corchete la oración que voy a analizar. El verbo es están, viene del verbo copulativo estar. Entonces estos verbos me los tengo que aprender de memoria o tengo que tenerlo anotado porque no me puedo olvidar cuáles son los verbos copulativos. ¿Quiénes están? Los chicos, sujeto expreso simple, y lo que me queda afuera sería el predicado verbal simple. Chicos es el núcleo
y los modificador directo. Y acá tengo de fiesta, sería el predicativo subjetivo obligatorio. Y hago la prueba, no es lo mismo decir los chicos están que decir los chicos están de fiesta. Cambia el sentido. Además sé que el verbo están viene del verbo estar, que es un verbo copulativo, por lo tanto me confirma que de fiesta es predicativo subjetivo obligatorio. Oración bimembre. Y ahora vemos el siguiente ejemplo. Tu risa es como el oxígeno para mí. Marco con corchetes. La oración analizar. El verbo es copulativo porque viene del verbo ser. El sujeto, ¿quién es? Sería tu risa, sujeto expreso simple. Y lo que quedaba fuera es el predicado verbal simple. Risa es el núcleo del sujeto, tu modificador directo. Y ahora me queda como el oxígeno para mí. Me dice que puede llevar una preposición y un término, o un nexo comparativo y un término. Y acá tengo un nexo comparativo y un término, como el oxígeno. ¿Ah? Entonces voy a ver si es correcto que esto sea un predicativo subjetivo obligatorio. Es lo mismo decir tu risa es para mí que decir tu risa es como el oxígeno para mí. No es lo mismo. Entonces me confirma que como el oxígeno es un predicativo subjetivo obligatorio, además de que sé que el verbo es viene del verbo ser, que es un verbo copulativo. Luego me queda para mí que, ojo, vamos a recordar que para encontrar el objeto directo debo preguntarle al verbo ¿qué? ¿Qué es? No me responde para mí, pero si yo le pregunto a quién o para quién es para mí, entonces sería un objeto indirecto. Pero cuando yo en la oración no tengo el objeto indirecto queda como objeto directo. ¿Sí? Entonces queda solucionado ese tema y la oración es oración bimembre. Luego queremos recordar que el predicativo subjetivo obligatorio puede ser reemplazado por el pronombre personal neutro lo, cuando los verbos copulativos son ser, estar, parecer y semejar. Ejemplo, ellos están felices, ellos lo están. Bien.